Hola, ¿cómo están? Yo soy Cata Delía y les doy la bienvenida a Transición 2030, el programa donde pensamos y conversamos sobre la necesaria transición energética en contexto de cambio climático. Deben estar ya cansados de escuchar sobre Shein, Temu y los contenedores de ropa china que vienen y uno puede conseguir a precios muy accesibles esa ropa. El tema es que esa ropa es ropa que viene de la industria del fast fashion, de la moda rápida, y no está producida de forma sustentable. No cuida a los trabajadores, no cuida a las comunidades donde producen y tampoco cuida al planeta. Y sabemos que la industria de la moda es una de las industrias más contaminantes del planeta y tenemos compromisos internacionales y tenemos urgencias para cuidar a nuestro planeta de la crisis climática. Entonces vamos a escuchar qué está pasando justamente con la industria de la moda a nivel mundial, con estos gigantes chinos, cómo impactan y sobre todo cómo impactan en la Argentina, cómo está afectando a la industria textil argentina, cómo están produciendo aquellos diseñadores que tienen margen para producir de forma sustentable, qué piensan y qué piensan, por supuesto, los voceros de la industria textil. Es un tema muy importante que quizás uno piensa, bueno, yo compro esto porque es barato, pero detrás de cada prenda de ropa hay una historia, hay un nivel de producción y no es lo mismo producir de una manera que producir de la otra. Por supuesto que la idea es aprender en este programa, escuchar, así que los invitamos a quedarse, que vienen diseñadores reconocidos, marcas de ropa muy importantes, representantes de esas marcas y también gente de la industria textil. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Guadalupe River didn't rise, it ripped lives. Seguimos acá en la Cumbre Climática Mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Invierno en Europa y sí, un evento que viene de la época de Francisco y de antes también, esta reunión con empresarios, CEOs, dueños de empresas gigantes que tienen proyectos no solo en Argentina sino en América Latina, que vinieron a encontrarse a un Papa León XIV que lo encontraron informado en una reunión que empezó temprano aquí en el Vaticano, donde hablaron todos. Bueno, hay una larga tradición de la Iglesia de tener diálogo, de escuchar, de estar abierta a las comunidades. Venía un proceso ya iniciado con universidades, con organizaciones de base, con sindicatos y entidades empresarias, y en ese contexto pensamos que era útil juntar a líderes de la industria de energía y líderes de la industria minera con su santidad y discutir, hablar de los temas comunes, que son el cuidado de la casa común, el tema cambio climático existe, y segundo, la fuerte demanda de minerales que está creciendo, sobre todo con la demanda de la inteligencia artificial y la transición energética, cómo esta fuerte demanda de minerales se satisface sin afectar el ambiente, sin afectar a las comunidades, creando empleos de calidad. En este contexto en el que estamos de transición energética, en donde por un lado la minería va a ir cobrando un rol importante, la Iglesia considera que tienen una misión en este sentido importante de garantizar el bien común, de hacer una transición justa
y por lo tanto se convocó a los líderes, obviamente con total libertad. Los que vinieron son personas sensibles a los valores de la Iglesia y en ese sentido abiertos también a este diálogo, ¿no?, de encontrar caminos comunes. El Papa ya ha tenido la disposición para recibir a este grupo de empresarios, de empresas del mundo del petróleo, del gas y mineras, y tener una discusión franca sobre las problemáticas del sector y demás. Creo que habla de un Papa muy abierto, muy dispuesto a escuchar, al diálogo, y que creo que es fundamental y la verdad que me lleva un balance muy positivo de poder haber tenido este primer encuentro. Y bueno, siempre es una experiencia súper enriquecedora, aprendimos un montón, intercambiamos un montón de visiones, opiniones, y creo que todos los temas que atañen a la industria, tanto minera como de la energía, son temas que atañen a todo el mundo, y creo que tener un espacio franco de vuelta de diálogo es fundamental. Yo creo que en esto todos tenemos que ser educados. Todos hablamos de inteligencia artificial. No hay ninguna manera de llegar a tener inteligencia artificial sin minerales. Entonces la demanda de minerales va a aumentar. Se puede satisfacer de buena manera, haciendo buenas prácticas, cuidando el ambiente, creando empleo de calidad, o se puede satisfacer de mala manera con minería ilegal. Por otro lado, si la minería no deja nada en la comunidad donde se practica, si la gente ve pasar el oro, ve pasar el litio y no queda nada en el lugar en donde están, les es una cosa ajena y se siente como un despojo. Entonces tienen que dejar una impronta de mejora, de progreso, de inclusión en las comunidades donde se hace. Y bueno, este diálogo es acerca de eso. Sin minerales nosotros no tendríamos un montón de facilidades y de asuntos y de cosas que usamos en la vida y no nos damos cuenta. Por ejemplo, este micrófono, por ejemplo, la cámara, por ejemplo, un bisturí para operar. Para salvar vidas. Para salvar vidas. Entonces, es muy importante no solamente los minerales críticos, sino que la biodiversidad también, el cuidado de la naturaleza. Entonces, un poco ese era nuestro desafío como fundación, ¿no? Unir las dos puntas que estaban bien separadas y que nos parecía que ese puente había que construirlo. Entonces, un esfuerzo común que ponga la capilaridad de la Iglesia, que llega a los que menos tienen, a los pobres, a los jóvenes, a las colectividades pequeñas, y la industria de trabajar por una minería sustentable, legal, inclusiva, sin afectaciones a las personas, sin afectaciones al medio ambiente. Eso es un punto de encuentro. El otro punto de encuentro es la creación de empleo. La creación de empleo genuino, con salarios reales, que valgan, con capacitación, con inclusión, es otra agenda común. La Iglesia cree en la necesidad de la creación de valor a través de la actividad del empresario y el trabajador, o sea que los que hemos venido creemos en eso. Creo que hay que ir a una transición racional, inclusiva, donde el gas natural y el nuclear jueguen un rol muy importante, y en esto una gran oportunidad para Argentina de ser un proveedor para el mundo, tanto de gas natural como de los minerales para la transición. El tiempo que dedicó el Papa a los líderes de la industria, estaban las empresas muy grandes, nosotros somos pequeños al lado de ellos, el tiempo que dedicó, el conocimiento que tiene el tema, abre mucha expectativa de que pueda haber diálogo realmente fecundo entre las comunidades, los trabajadores y las empresas y los gobiernos de los lugares para llevar adelante los proyectos. Agradecemos, ¿no?, esa valoración positiva y esta expresión de trabajar juntos para construir justamente un camino de diálogo, pero también que sea transformador. Ahora el próximo paso es aumentar el enlace a nivel de las comunidades, aumentar el enlace a nivel de los proyectos, nosotros del lado de las empresas hacer las cosas bien y del lado de las comunidades poder detectar las necesidades y hacer juntos que los proyectos salgan adelante. El proyecto que no se construye es el peor proyecto, porque no crea los empleos, no se consigue el mineral. Encontrar un punto en el cual los proyectos se construyan, incluyendo a la comunidad, dejando un beneficio económico a la comunidad, capacitando a la gente y sin dañar el ambiente del lugar donde se construye. Ese es el desafío. Y les decíamos, tenemos invitados de lujo, son muchos, así que, bueno, le damos la bienvenida a nuestra primera invitada, Priscila Macari. Es la primera vez que venís. Vos sos directora ejecutiva de la Fundación Proteger. Ha venido Marco Meloni. Sí, así es. Viniste vos, bienvenida. Muchas gracias por darme este lugar.
Bueno, a ver, queremos escuchar un poco cuál es la visión de Proteger sobre lo que está pasando a partir, sobre todo, de los gigantes chinos como Shein, Temu, cómo están afectando a la industria textil argentina. Bueno, la industria textil e indumentaria está atravesando un contexto muy complejo. Estamos con números sumamente alarmantes, caídas de producción, una utilización de capacidad instalada del 32% nada más, lo que implica que de cada... 32%. 32%. Significa que de cada 10 máquinas, 7 están hoy paradas en la Argentina. Y este contexto es muy preocupante porque ya impacta en el empleo, en las empresas. Perdimos ya 16.000 puestos de trabajo en lo que va estos últimos 2 años, formales, y es una cadena muy importante para Argentina. Somos uno de los pocos países que tenemos desde la materia prima hasta la prenda con diseño y marca de exportación, y tenemos más de 540.000 empleos distribuidos en todo el país. Entonces, el riesgo que supone este modelo de fast fashion y Argentina yendo a contramano del mundo y abriendo las puertas a estas plataformas y a la ropa usada además hoy, es sumamente peligroso para toda esta industria con esta historia tan importante en el país. Cuando vino Marco Meloni de Proteger, nos dijo que estaban trabajando en tratar de consensuar una regulación a la europea para justamente proteger a la industria textil argentina y la forma en la que se produce la ropa. ¿Qué pasó con eso? Bueno, en realidad los países desarrollados todos están regulando y generando normas para poder limitar a estas plataformas. Trump subiendo aranceles, generando regulaciones, Francia con la ley anti-Shein y así muchísimos casos. Y Argentina le abre sus puertas. Estas plataformas hoy no pagan prácticamente ningún impuesto, no se revisa qué vienen en los paquetes, con qué químicos se tiñe esa ropa o qué condiciones laborales hay detrás de esa ropa, ¿no? Sabemos que muchas se producen estos modelos voraces de fast fashion, donde hay trabajo infantil, hay trabajo de muchísimas horas y muy baja paga, contaminación ambiental. Violación a los derechos humanos. Totalmente, muchas veces, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, nosotros lo que decimos de Proteger es, queremos competir, pero en igualdad de condiciones. Queremos tener una estructura impositiva que nos permita generar incentivos para agregar valor. Queremos competir contra países que tengan normas laborales dignas y ambientales también, porque no es menor el tema ambiental, y sobre todo ahora con este ingreso de ropa usada que aumentó un 26.000% este año. Argentina es uno de los pocos países que empezó a permitir el ingreso de ropa usada y es un pasivo ambiental porque los países no quieren tener esos desechos sumamente tóxicos en sus territorios, ¿no? ¿Y los escucharon? ¿Hay algún proyecto concreto? Mira, hay un proyecto muy interesante del diputado Pichetto para empezar a grabar, a cobrarle impuestos a estas plataformas y algunos otros también que se están trabajando y son sumamente importantes para el sector. Esperamos que puedan llevarse adelante pronto. ¿Y si no pasa eso? Si no hay consenso en la política y en la sociedad para apoyar a nuestros representantes con tratar de cuidar a la industria textil argentina, ¿qué es lo que puede pasar? Y mira, ya hay recorte de horas extras, recorte de turnos, como te decía, 16.000 empleos menos, y es una industria que le da a la gente la posibilidad de desarrollarse donde nació, si así lo quiere, lo cual no es menor. Está presente, hay provincias que representan más del 30% del empleo privado, y perder o dañar una industria tan importante es una picardía. Ningún país del mundo regala su industria, regala su trabajo. Se dieron cuenta, sobre todo los desarrollados, que tienen que generar normas para que vuelvan las fábricas a sus países y está pasando. Y no es algo que le pasa solo al textil, porque bueno, las plataformas afectan mucho al textil, pero es un modelo económico que está atentando contra la producción. Si vemos indicadores de casi todos los sectores industriales, están todos sufriendo bajas muy importantes y la sostenibilidad de los negocios de mediano plazo es lo que se ve afectada, porque cuando uno trabaja al 30% de su capacidad, no hay rentabilidad, y cuando no hay rentabilidad, en el mediano plazo esos negocios se pierden y se pierde toda una historia, una potencia, un conocimiento aplicado, oficios, que después es muy difícil de reconstruir. Lo vimos en los 90, Argentina perdió buena parte de su industria petroquímica, un montón de eslabones importantes que hoy hacen falta. La verdad es terrible la situación que estás contando sobre la industria textil. Priscila, vamos a volverlos a invitar en unos meses, como hicimos en este programa, en este domingo, para que nos cuenten cómo sigue este proyecto, si avanzó el proyecto de este diputado o otro tipo de regulaciones que quizás hayan podido conversar con el gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Un placer. Y está con nosotros por primera vez en Transición 2030 Benito Fernández, el gran diseñador argentino. Bienvenido, Benito. Un placer estar acá. Bueno, quizás me he cruzado alguna que otra vez en distintos medios con vos, pero nunca hablamos de este tema. Te pusiste más serio para hablar de este tema, yo te veo de la cara, porque sí. Mi pregunta concreta es, has circulado por otros medios hablando de esto, pero ¿cómo afecta una marca como Shein, como Temu, la apertura a los grandes containers que están llegando a la Argentina de ropa barata china, del fast fashion? ¿Cómo está afectando a la industria textil? Mira, para mí hay dos aristas muy importantes. Sí. Una es la arista que estamos hablando, que es el medio ambiente que se está destruyendo, la mano de obra esclava, todo eso que está un poco destrozando toda la industria textil en Argentina, particularmente ahora con las medidas que se han tomado, y en el mundo entero. Una sobreproducción, se estima que dentro de poco tiempo va a haber 4 veces más ropa de la que necesitemos, van a estar fabricando. Lo cual es un error porque sabemos que... Eso genera que se va a gastar mucho más agua, tinturas que intoxican, ropa que termina como en Chile en los grandes basurales. Porque es una de las industrias más contaminantes. Más contaminantes que hay. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado es la pérdida de la conciencia de lo que es la ropa. Me parece que todo esto de hacer colecciones tan cortas, que se pasan de moda tan rápido y que generan que la gente esté tan pendiente de las aplicaciones y todo el tiempo quiera tener algo nuevo, y como es barato, más y más y más y más, ya que hay como una desvalorización de tener algo. Yo cuando era chico, tener las zapatillas celeste de Topper era, a ver, qué momento especial del año la pedías. Hoy los chicos, me encanta que la ropa sea más barata, me parece que en Argentina la ropa estaba cara por otras cosas que eran los impuestos, la mano de obra más cara, justa, no es que era más cara, justa, claro, y un montón de factores, laborales. Claro, con 52% de impuestos, más una mano de obra justa, obviamente que íbamos a ser más caros y produciendo en poca cantidad. Pero se está perdiendo lo que es la identidad. Se está desdibujando lo que es la ropa. Lo que vos decís es algo cultural, es interesante. Cultural, y que tiene que ver con más allá de todo el daño que se está haciendo con esto económico a la Argentina y a todos los países del mundo, el daño que se está haciendo a nivel ambiental, que es tremendo, la gente no se da cuenta. También en la cabeza, en el inconsciente de la gente, está generando una cosa de descarte de la ropa que no existía. Yo tengo camisas y cosas que me he comprado hace 20 años. ¿No te compras todo el tiempo esta ropa? Esta camisa tiene 15 años. Mira. Digamos, como que... y si vos la ves es una camisa común, pero a mí me encanta, qué sé yo, es como que, mira, está manchada. No se ve. Pero, a ver, lo que voy es la pérdida de la relación de lo que es la ropa. Que va más allá de la ropa, además, porque es la cultura del descarte. Lo que en la industria, esta industria de la moda, lo que yo siempre digo es no se la respeta. Yo acabo de dar una charla para una compañía, son todos los abogados, las compañías de abogados más importantes del mundo que hacen marcas y patentes, y vinieron a hacerlo en Argentina y bueno, eligieron la cápsula de lujo para invitar un disertante argentino. Me tocó con la representante de Italia de Bulgari, dimos la charla. Y yo le decía, Dios, porque un par en la charla se levantaron y yo decía, claro, se levantan cuando se estaban levantando, porque esto no es la cápsula de automotriz o la cápsula no sé, de televisores o cosas eléctricas, porque es moda y porque no se la respeta la moda. Y la industria de la moda lo que tiene, yo le dije a la gente, fuimos en la pandemia los que primero interpretábamos lo que necesitábamos. Hicimos barbijos al mes. A los 2 meses portabarbijos, a los 3 meses hacíamos el bolso con el alcohol en gel. La industria automotriz tarda de 5 a 10 años, nunca hizo nada por la pandemia. No llegó. Entonces, tendríamos que mirar más esta industria y no mirarla como algo frívola. ¿Dónde ponías vos el barbijo en el auto? ¿Dónde ponías vos el alcohol en gel? En la lata de gaseosa. Pero nunca llegó, nunca llegan.
digamos, porque la industria textil lo que tiene que nos interpela al instante, las crisis económicas, las guerras, todo impacta en el momento, y claramente fue la pandemia, donde al mes estábamos haciendo eso, a los 3 meses yo estaba haciendo pijamas, donde estaba haciendo zapatillas con topper, porque no queríamos usar zapatos, queríamos usar zapatillas. Me parece que me da lástima que la moda siempre se lo mide como algo frívolo, donde está la modelo divina, el diseñador saliendo en la pasarela y no vea lo que genera en el consciente y el inconsciente, ¿no? Por eso digo, el consciente que estamos viendo ahora es sí, obvio, es más competitiva la ropa, es más barata, compro, me gusta que llegue a mucha más gente, pero también hay que ver qué está haciendo el inconsciente de la gente, cómo pega en el inconsciente de la gente. Me parece que está quemando la cabeza en muchas cosas, en esta adicción, es como una adicción, es como el juego, ya es como muy perverso. Esta compra que se está haciendo, ¿no? Ya no hay límite, ¿no? Donde nada vale. Y donde nada vale. Bueno, de hecho China ya salió, cuando Estados Unidos le puso los impuestos, salió a patear el tablero a las 2 semanas y dijo, todos los bolsos de Hermès, Louis Vuitton, Chanel, no las copias, los originales están hechos en Chile, los relojes, todo está hecho en China. Y es verdad. Entonces, ¿qué pasa ahora? Las grandes marcas de lujo tienen el problema que estuvieron estafando a la gente. ¿Por qué? Porque decían Made in France. Ahora están cambiando y dicen armado o están viendo cómo hacen. De hecho, en los últimos desfiles de París se cambiaron 6 directores creativos. Les va a costar vender. Les va a costar vender porque ahora nadie cree. Imagínate, vos compraste un bolso de 5.000, 8.000 euros y que decía Made in France, Made in Italy y estaba hecho en China. ¿Cuál era el valor de lo que estaba Por eso pagando? te digo, entonces China lo que está haciendo es eso, destruyendo el valor hasta las de cosas de lujo. Ahora, me interesa muchísimo porque es de las primeras veces que escucho cuando se habla de este tema de algo que ya es cultural y es nuestro, ¿no? De cada uno de nuestros televidentes, me incluyo obviamente, pues autocrítica, sí, porque un poco el mundo vive así, ¿no? La cultura del descarte no es solamente con la ropa, es con cualquier cosa que consumimos, que es uno de los grandes problemas. Y vos hablás acá de volver a poner en valor una camisa de hace 15 años, si está en buen estado, ¿por qué no la vas a usar? ¿Por qué querés mirar todo el tiempo y hacer un clic y comprar? Es que yo creo que eso es lo que se viene en contraposición a esta cosa perversa. De hecho, a mí me sorprendió el año pasado, bueno, mi hija heredó de mi madre 2 relojes Cartier, que ella nunca se compraría un reloj Cartier hoy, compraría otra cosa, ¿entendés? Y sin embargo se fue justo con el marido de Europa y se arregló uno de los 2, se arregló porque le salía caro arreglarlo y yo dije, ¿qué te compraste? No, papá, me arreglé el reloj de la abuela. Como que tenemos la necesidad ella tenía la necesidad no de tener un Cartier, sino tener algo de su abuela, algo de pertenencia. Por eso los adolescentes están buscando la ropa vintage. ¿Por qué? Porque tal vez es más cara que toda esta ropa, pero los conecta con el pasado, los conecta con su familia, los conecta con sus raíces, con el tapado de la abuela, con el pantalón de la madre de los años 70. Me parece que hay toda como un doble, digamos, una fuerza que se está creando. Por eso también van a empezar a salir marcas nuevas, más chicas, porque las marcas de lujo están perdiendo mucha credibilidad. Se está mirando mucho Latinoamérica. De hecho, yo con Bulgari, cuando di lo loco, es que cuando nos juntamos antes de dar la charla, yo venía de hacer el Fashion Week de New York y había hecho una pollera que tenía una Frida Kahlo. Y Bulgari venía a hacer, si lo ven, el último reloj que hicieron es de Frida Kahlo, que es impresionante. Y decís, ¿cómo estamos conectados con Latinoamérica? Entonces, Bulgari está haciendo Benito Fernández, no por egocentrismo, sino por... Pasa con todos los diseñadores, sí, pasa con los 1000 diseñadores que hay en Argentina y en Latinoamérica. ¿Entendés cómo estamos mucho más conectados? Somos más jóvenes. ¿Por qué he visto una reina de Holanda? Porque mi ropa es joven. Después, cuando querrá estar hecha una reina, se pone un Valentino, pero cuando quiere estar joven, se pone un vestido mío. Así pasa con muchos diseñadores, con Jazmín Chevar, no sé, hay diseñadores, la verdad que... Ahora vamos a escuchar a muchos de ellos. Pero la verdad que yo creo que ahora es un gran momento para nosotros porque creo que la mirada va a estar acá.
porque el que estemos tan cerca de la ropa y que podamos seguir haciendo las cosas a mano y estar bien cerca de las prendas, nos hace creíbles. Hoy las grandes marcas no son creíbles. Ahora, Benito, vos sos Benito Fernández, Sí. me imagino los que no tienen esa marca y están luchando por sobrevivir, que están todavía mucho peor, como nos contaba hace un ratito Priscila, de proteger. Pero en tu caso, y con esto quiero cerrar, así podemos escuchar Sí. también a los otros diseñadores, pero ¿cómo afectó la apertura de las importaciones y estos containers a Benito Fernández? Bueno, yo cerré mi Tu Pret-a-Porter el año pasado, directamente me fundí. Por tercera vez en mi país me fundí con el Pret-a-Porter en el 2000, en el 2020 y en el 2025. Tremendo. Cerré el Pret-a-Porter y me quedé con la alta costura y después, pues a mí me gusta ser popular. Entonces me quedé con las licencias, que son los perfumes, zapatillas con topper, muebles ahora hago con Fradusco y estoy licenciado en mi marca de 40 años, cumplo 40 años el año pasado. No pude sostener el Pret-a-Porter, pero mi marca hoy, voy a lanzar un edificio en La Plata con mi nombre y estoy licenciando la marca en otros productos y lamentablemente en lo que es moda me quedé nada más que con la alta costura. ¿Por qué tuviste que cerrar el Pret-a-Porter? Para contárselo, nos vende todo el país, nos mira gente que es no que es de la es industria. imposible producir en este país, es imposible. Hace 4 gobiernos que nos vienen destruyendo, 4 gobiernos. ¿Cómo podemos invertir? ¿Cómo podés, salvo los grandes capitalistas y gente que tiene mucha plata? Es imposible. ¿Qué Es necesitarías imposible. para explicarle a alguien que nos está Es escuchando que del otro lado que necesitas dice, pero la ropa es muy necesitas cara? que el Estado esté presente. Si el Estado está presente, el privado acompaña. Si el Estado te ayuda con impuestos, el privado necesita poner la guita en algo. Pero ¿cómo la va a poner en un lugar donde le ponen 52% de impuestos? Digamos, yo no quiero que el Estado me regale, yo quiero que apoye esta industria, como hizo España en su momento hace 30, 40 años y Brasil hace 20 y hoy soy potencias cuando eran países que no existían en la moda. ¿Entendés? Y en Argentina hay tanto diseñador que el diseño, eso es lo que no se entiende, el diseño es lo que hace que el valor agregado pueda ser competitivo. No importa el precio, no importa nada. Si hay diseño, sos competitivo y acá tenemos diseño. Lo que pasa es que los gobiernos no apoyan esta industria. Es interesante, porque vos decís política de Estado, no es un solo gobierno, es algo... Es una política a 20 años donde apoya, y aparte lo que es, si el privado ve un atisbo que está apoyando la industria, el privado va a meter la guita ahí derecho. Me van a llegar ofertas para decir, no, te pongo la marca de nuevo de Pret-a-Porter, ¿cuánta guita necesitas? Si no saben qué hacer con la plata, nada genera ganancia en este mundo hoy. Pero lo que pasa es que al Estado poner trabas, y obvio, el privado dice, nada, me quedo con la guita afuera. Benito, es un gusto escucharte, la verdad es que... Perdón que me salto, No. pero bueno, es así, amo mi industria. Sí. Hoy, la verdad que hablo desde este lugar porque no estoy pidiendo nada para mí, no necesito nada para mí. Entonces antes por ahí no hablaba desde este lugar porque yo estaba involucrado en el Pret-a-Porter y decís, bueno, este quiere que le bajen los impuestos, quiere que le den alguna ventaja de importación, algún préstamo fácil. Hoy no necesito nada de eso, entonces por eso tengo la libertad y el placer de expresarme como quiero. No, y segundo que Y te no he agradezco por hecho, eso. la responsabilidad al gobierno de turno, he hecho la responsabilidad a los últimos 4 gobiernos. No, y lo que vos decís de no estoy pidiendo nada para mí, ahora lo vamos a hablar con los dos diseñadores, estás hablando de lo que contaba Priscila, hay muchísima gente que se queda sin trabajo, que ya se quedó sin trabajo. Pero mis talleres me están llamando desesperados, los que yo tenía el año pasado, me están llamando desesperado para que recomiende gente, se están desmantelando los talleres. Una cosa que no se puede creer, no se puede creer. Qué triste, también me quedo con la parte optimista de que vos dijiste que tenemos con qué y que hay una parte que... Pero es impresionante el diseño que hay. Agarramos un remis, vamos por Palermo y por el interior del país, sacamos 30 diseñadores que quedan bien en cualquier Fashion Week del mundo, pero en cualquier Fashion Week del mundo. Pero bueno, no salen de un showroom. Ahora vamos a escuchar a muchos de ellos. Benito, qué gusto tenerte acá en Transición un placer. 2030. Ojalá la próxima vez que vengas a este programa... No haya te pongas algún tan avance loco, no te pongas tan loco. No, al revés. No, es un gusto, ha sido muy honesto, la verdad. Te agradecemos la honestidad, pero ojalá haya avanzado en algo. Dale. Que alguien los haya escuchado. Muchas gracias. No, gracias a vos. Ojalá que nos escuchen. Estamos con Catalina Chaban, ella es diseñadora y es la dueña de la marca Blue Ship, que bueno,
la habrán conocido porque es conocida, así que bienvenida, Catalina. Bueno, hola Cata, muchas gracias. Gracias por la invitación. Nunca entrevisté a una Catalina. No, bueno, listo. Sos la primera. Bien, bien. En mis 20 años de carrera. Bueno, Catalina, a ver, escuchabas a Benito, escuchabas a Priscila. Cada uno viene de un lugar distinto, de una historia distinta. A mí me gustaría que, como el público se renueva, dice la Chiqui, cuentes qué es Blue Chip, cómo nace Blue Chip. Blue Chip es una marca que tiene 12 años, va a cumplir 12 años en el mercado. Es una marca que arranca con 4 pilares fundamentales, haciendo fibra natural, industria nacional, inclusividad en talles y con una amplia paleta de color. Arrancamos en un showroom y fuimos creciendo. Hoy tenemos 4 locales, 4 tiendas, más un e-commerce. Arranqué siendo emprendedora y hoy podría decir que, bueno, que tengo una empresa, una versión de empresaria, menos formal quizás, si mirás a otros empresarios. Pero bueno, sí, lidero un equipo de 40 personas junto a mi marido. Él se ocupa de toda la parte más económica, financiera, y yo estoy en el diseño, en el marketing. Y exportan, ¿no? También. No exportamos, no exportan, no. No exportamos y por el momento, porque bueno, vamos adaptándonos a una empresa que creció paso a paso. Cuando decías de qué manera produce, me interesa escuchar un poco más de qué manera se produce la ropa de Blue Chip, porque justamente estamos hablando de cómo se produce, y que lo hemos hablado en otras ocasiones en este programa, la ropa del fast fashion, ¿no? Nos han contado varias veces invitados, violación de los derechos humanos, ningún tipo de cuidado hacia el planeta, incluso con las sustancias que pueden ser dañinas para la salud. Hay informes internacionales sobre eso, lo hemos contado también. ¿Cómo produce Blue Chip, a diferencia de estas marcas? Blue Chip produce hasta ahora de manera nacional. Producimos con talleres que están en Argentina. Diseñamos en Argentina, hacemos la selección de telas. Todo ocurre hasta hoy, pero no hasta el próximo mes, en Argentina. Trabajamos con talleres, hacemos la selección de fibras, la tizada, la cortada, la producción, todo ocurre acá, conociendo a las personas con las que trabajamos, no solo a los dueños de los talleres, sino también a las personas involucradas en cada una de esas fábricas. Y hay una relación humana, digamos, entre ellos y nosotros, nos conocemos y trabajamos en conjunto. Hay un Blue Chip, la verdad que se toma el trabajo de filtrar con quién quiere trabajar y con quién no, qué valores tienen esos talleres para poder traducir su trabajo en nuestras prendas. Creo que eso ha sido valorizado por nuestros clientes, reconocido. Los clientes saben que ustedes no producen en un taller clandestino con mano de obra esclava, como por ejemplo la industria del fast fashion. Exacto. A ver, hemos sido muy transparentes desde el principio en cómo producimos, en qué diseñamos, en cuál es nuestra mirada. Y hay una ida y vuelta también con el consumidor. Creo que es algo que se está perdiendo y que muchos están tratando como de tener. Falta interacción con el consumidor. El consumidor está más exigente que nunca. No solo te exige precio, te exige calidad, te exige cercanía, te exige un montón de cosas. Y hay muchas empresas que quizás no están a la altura. Nosotros, no sé si estamos a la altura o no, pero nos importa. Ahora, ¿producen de forma masiva? Por ejemplo, que es una de las tantas críticas o cuestionamientos hacia la industria del fast fashion, que es, después, ¿qué haces con todo eso que nadie compra? No, no producimos de manera masiva. Cuidamos los volúmenes por artículo que producimos para poder abastecer a los locales que tenemos. Pero no es una ecuación fácil. No, definitivamente no producimos de manera masiva. Producimos volúmenes que puedan abastecer a nuestras tiendas. Muchas veces nos encontramos con remanentes porque el consumo bajó. Eso es conocido, se sabe que el consumo bajó en todas las industrias, pero la de indumentaria es la más dañada de todas en cuanto al consumo. Creo que es la que mayor caída ha tenido. Entonces, en esos remanentes te ves obligado a entrar en liquidaciones, entrar en promociones bancarias, etcétera, etcétera. Pero un poco está marcado por el ritmo al que vivimos hoy. No solo con Temu y Shein, que era lo que hablaban antes, sino también con marcas de línea media que han venido al país
que pagan marcas quizás internacionales, ¿no? marcas internacionales que vienen acá y que no tienen la carga impositiva que tenemos nosotros por producir en Argentina. Nosotros producimos en Argentina y cada uno de los eslabones de la cadena de producción están atravesados por impuestos que pagamos y afectan en el costo y después en el precio. Y cuando la gente que está del otro lado y nos lo preguntan una y otra vez en las redes también, preguntale por qué es mucho más cara la ropa en Argentina. Bueno, lo dijo Benito, con un 52% de carga impositiva casi, digo, es una carga enorme que entre otras cosas tiene que ver con que mucho del trabajo que hay, que se hace en Argentina es informal. Bueno, todo ese trabajo no paga impuestos, entonces se le carga a los que trabajamos formalmente, ¿no? 52% de impuestos es muchísimo. entre sí, ingresos brutos, IVA, etcétera, 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 52% se va a impuestos. Todo eso impacta directamente en el precio. Entonces, a mí me encanta porque Claudio Dreyer de la Cámara de la Indumentaria en un programa hizo como todo el desglose de lo que es el costo de un producto y cómo salís a venderlo para poder competir, y realmente creo que eso le hace bien al consumidor saberlo, porque creo que todos pensaron que las marcas de Argentina tenían sobreprecio. No es sobreprecio. Estamos tratando de agarrar nuestro costo y sacar una ganancia para poder sostenernos como empresas, ¿no? Y Catalina, vos antes decías, bueno, este es el último mes que se produce en la Argentina porque... A ver, ¿a raíz de todo esto es? Argentina hoy, produciendo nacionalmente, que también lo decía Benito, no es competitivo. Para producir nacionalmente hoy no podés competir ni contra Temu ni Temu, o sea, no, Temu y Shein no podés competir. Yo no compito con esas marcas porque son de otra categoría, pero no sos competitivo produciendo acá. Entonces, te ves en la obligación, si querés sostener tu negocio a largo plazo, de evaluar la posibilidad de producir al menos parte de tu colección en el exterior, teniendo los mismos valores que tenés acá, diseñando acá, conociendo a esas personas. Digo, me voy en 2 semanas a India, a China, a conocer a esos proveedores y a ver si ellos comparten ciertos valores que yo necesito para poder sostener la identidad de la marca que construí. Ahora es una tristeza lo que vos decís, porque obviamente entiendo que no es elección, sino que te forzó el contexto nacional. Me imagino que hay mucha gente que, al igual que vos, que trabaja en la industria textil, que se queda sin trabajo, que empieza a reperfilar sus negocios o a cerrar por esta situación. Yo tengo la responsabilidad de hacer que mi negocio se sostenga, ¿no? Una de las patas sea de la rentable. Exacto. Que se sostenga, que yo pueda pagar mis sueldos, que pueda seguir existiendo. Eso es ser sustentable también. Es parte de la sustentabilidad, ¿no? Dentro de lo que es la sustentabilidad social, pensamos en dar trabajo, pensamos en, por un lado, ¿no? en sostener a los talleres con los que trabajamos. O sea, eso hoy está perdido, y lo decía Priscila también. Eso hoy no, o sea, los costos a los que ellos pueden producir para nosotros, los talleres, son muy altos. No es culpa de ellos, tampoco es nuestra. Yo tengo la responsabilidad de hacer que este negocio siga sosteniéndose. Bueno, para que eso ocurra, yo, si no me subo a un avión para empezar a producir al menos parte de la colección en el exterior, no puedo competir con todas las marcas que tengo enfrente en el shopping. O sea, todas las marcas internacionales están más baratas que yo. Yo no tengo no pago logística en Buenos Aires, no pago la logística que pagan ellos por traer el producto y pago más impuestos. Soy más cara que marcas europeas en mi propio país. Eso me da tristeza, por supuesto. Pero si quiero pensar que esta empresa va a seguir creciendo, porque tuvo su momento de crecimiento. Yo crecí, Blue Chip creció trabajando, vinculándose, escuchando al cliente. Creo que todos esos son valores que hay que atesorar, que hay que defender a muerte. Si tengo que ir a China a producir una parte, lo voy a hacer, sin olvidarme y sin dejar de producir una parte acá. Lo que pasa es que el porcentaje que yo pase a producir acá, bueno, se va a tener que ir ecualizando a medida que cambian los gobiernos, porque este país es así. Los gobiernos cambian, las reglas cambian, un día podés importar, otro día no podés importar. La flexibilidad que nosotros tenemos que tener como emprendedores, como empresarios, para que nuestras empresas sobrevivan, es todo un desafío. Lo tomo, lo agarro con valentía, con profesionalismo y con valores, para combatir ese fast fashion del cual estoy, en contra, muy en contra. ¿Y coincidís, para cerrar con Benito, breve nomás, pero si coincidís con que también genera algo de cultura del descarte
que no está bueno para todos nosotros, una adicción a comprar ropa. Hay una adicción a comprar, después está la adicción a comprar, después está la queja de malísimo el producto que compré. Digo, desde Blue Chip, ¿en qué aportamos a la sustentabilidad? En la selección de fibras naturales que te dan mejor usabilidad de la prenda. Creo que las prendas que yo tengo puestas hoy, en 15 años voy a poder ponérmelas de la misma manera que Benito se puso la camisa. Y creo que hay que defender un poco eso, la temporalidad también, pensar que no es una tendencia, que uso fucsia hoy con un floreado, que el mes que viene no me lo pongo ni muerta, pero estaba en la revista. Pero bueno, eso, a ver, tiene que haber algo que nos lleve a todos a reflexionar sobre eso y a pensar que ese producto barato que vos estás comprando, mañana cuando lo pongas a lavar y se te haya deformado o te lo pongas y transpires porque es de poliéster, vas a estar quejándote también. Te va a generar una frustración. Entonces, costo-beneficio. Ni hablar de las sustancias tóxicas. Las sustancias tóxicas, los teñidos, montón de factores. Pensar en la sustentabilidad absoluta, después va a venir Luján que va a venir a defender mucho eso. En Argentina creo que es difícil. Podemos sí aplicar a tratar de trabajar con empresas que invierten en tecnología, ¿no? Industrial, pero bueno, está difícil, está muy difícil. Y para una marca como la mía, que tengo 11, 12 años en el mercado, que arranqué de cero, que pude pasar del showroom a tener varios locales, quiero seguir pudiendo dar trabajo. Cuando pude dar trabajo, cuando pude dar más, abrir la cantidad de talleres con los que trabajaba, contratar más vendedoras, más diseñadores, más marketing, fue maravilloso. Y creo que lograr eso hoy en un mundo que no tiene identidad, en marcas que no logran conseguir identidad, es algo que uno tiene que defender. Tenemos que defender nuestra identidad como diseñadores, como marcas, como empresas, con nuestros valores. Un gusto escucharte, Catalina. Te vamos a volver a invitar. Y muchas gracias. Con mejores novedades. Muchas gracias. Y la ropa de Blue Chip es divina. Gracias, muchísimas gracias. También primera vez que viene a Transición 2030, está con nosotros Mariano Rodríguez, es el presidente de la empresa Gieso y además es economista. Bienvenido. Muchas gracias. Muy elegante además, para venir a Transición 2030 representando a la marca. Mariano, me gustaría que cuentes a nuestros televidentes que nos miran de todo el país y que consumen todos distintos, porque Argentina es un país grande, largo, ancho, diverso y desigual, que les cuentes qué es hoy la marca Gieso, que hace tantos años existe. Wow, no sabía que venía por ahí. ¿Qué es la marca Gieso? Es una de las empresas que diseñan ropa más antiguas del mundo. Está muy enfrascada en lo que es la sociedad, un determinado núcleo de la sociedad argentina. Es muy conocida, obviamente. Sí, bueno, sí. El haber pasado tantos años en las manos de la misma familia y haber transitado desde empezar haciendo sombreros de medida a lo que hacemos hoy, pasamos por 2.500 crisis o por 2.500 evoluciones del país y de la manera de vender. Y una marca que tiene tantos años, una marca anciana, para decirlo de alguna manera, en centenaria. La Argentina, centenaria, ahí está, y que ha atravesado tantos momentos del país, con lo que sabemos que es la Argentina. ¿Cómo dirías que le afecta la apertura de importaciones, los containers chinos del fast fashion e incluso las decisiones o no decisiones que hay de los últimos gobiernos, o sea, lo más reciente, a la marca? ¿Cómo ha afectado todo este contexto? Bueno, yo primero me enfoco en que los beneficios tienen que ser para el habitante de Argentina. Yo no me enfoco en para quién, si tiene que ser para algún empresario, para algún sector. El beneficio tiene que estar siempre del lado del consumidor, del lado del habitante. Entonces, cualquier medida que se tome para que el pueblo argentino viva mejor y tenga más satisfacciones, está bien tomada. Ahora bien, frente a eso hay algunas limitaciones. Satisfacer las necesidades del consumidor actual nunca puede perjudicar, no debería perjudicar la posibilidad de satisfacer las necesidades de los consumidores futuros. Esto es
cuidar el medio ambiente, ¿no? Entre otras cosas, como para poner, digamos, esta manera de teñir es mucho más barata, vamos a hacer que la ropa sea más barata. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a contaminar nuestros ríos, en contaminar nuestros ríos vamos a contaminar nuestros mares. Bueno, eso no se puede hacer. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Lo mismo como trabajan los empleados para producir la ropa, ¿no? También como trabajan los empleados para producir la ropa. Acá se habla mucho, yo he escuchado hablar mucho sobre las condiciones laborales que tienen, supongo que estaban hablando de empleados de países orientales. Exacto. Yo viajo hace muchos años a Oriente. La primera vez que viajé a Oriente o que tuve mercadería de Oriente fue en el año 94 y viajé a Oriente en el año 2005. Todas las marcas internacionales que trabajan con Oriente, las marcas reconocidas, tienen inspecciones muy rigurosas frente a en las fábricas en las que producen. O sea, pero todo no eso así es las mentira. marcas como Shane Yo estoy y hablando de las que conozco yo. Por eso, son las que conozco yo. Marcas digamos, grandes. yo me puedo subir marcas a algo, conocidas. a hablar de lo que dicen terceros que ocurre. Sí. Entonces yo escucho en un bar en el bar de la esquina que vos no sabés cómo fabrican. ¿Fuiste a China? No, nunca. Ah, ok. ¿Nunca fuiste a China? No. ¿Nunca fuiste a una fábrica de ropa? No. ¿Nunca fuiste a una fábrica de tejidos? No. ¿Nunca fuiste a una fábrica de helados? No. Entonces, ¿y cómo estás hablando con tanta facilidad? No, porque me contaron. Porque después la lectura no son lecturas profundas, si es que hubo alguna lectura. Es el cuento del cuento del cuento. Entonces, marcas, no quiero nombrarlas, pero marcas deportivas reconocidas, No, puedes nombrar mundiales, marcas, acá bueno, qué viene sé yo, un empresa. Nike, un Adidas, Puma, la que fuera. Zara, inclusive, tiene controles muy estrictos. A ver, sobre, contá un poco más de eso para hacer también la sobre diferencia pues, con mercadería. Shane y Temu, que Yo le han tengo hecho amigos, informes amigos internacionales. franceses, italianos y españoles que tienen fábricas en China. Yo he viajado a fábricas, no las que tienen ellos, pero sí otras. No es como dicen, A ver, o sea, ¿cómo es? para, no te puedo hablar de Shane. No, No, lo sé que ni vos lo que es viste. Shane. No compré nada en Shane, Sí. no compraría nada en Shane. ¿Qué sé yo si no compraría? No compré nada en Shane. Ok. Pero con lo cual no te puedo hablar de Shane o de la ropa No, de después Shane. vamos. Yo solamente hago una aclaración de que lo hemos contado acá. Hay informes internacionales de la Unión Europea sobre las condiciones en las que se produce Shane y Temu, cosas que vos no has visto. Por lo cual No las vi, no entraron en mi casa, no entraron por la puerta, no te puedo decir nada. No voy a hablar de lo que no sé. Perfecto. O de lo que me dijo alguno. ¿no? Bancamos mucho eso. Ok. Bueno, pero sí sabés Las que porque sí fuiste. sé es Sí. que vos vas a comprar una zapatilla o un teléfono o no sé, de alguna marca, bueno, algunas son de Corea, pero la otra marca, un iPhone, lo vas a que está hecho en China, estate segura que no hay nada incorrecto en la producción de ese teléfono. Porque tiene muchas inspecciones, decís vos. Porque... 2.000 inspecciones. 2.000 inspecciones tiene. Lo mismo ocurre con determinada ropa, con la ropa de Nike, con la ropa de Adidas. Estoy seguro que lo tienen. Yo he estado en fábricas que le fabricaban a ellos y a tantas otras marcas internacionales y a nosotros. Son impecables. Vuelvo a decir, yo creo que el consumidor, el habitante argentino, tiene que ser el beneficiado. Entonces, si hay políticas que benefician o que nos benefician a nosotros, me parece que están bien llevadas adelante. Por supuesto que a mí me conviene producir en Argentina, producimos en Argentina desde hace 140 años. Sigo produciendo en Argentina algunas cosas y algunas otras no hay tecnología para producir lo que nosotros hacemos. Ya no hay tantas fábricas y nunca llegaron a producir las prendas que hoy se pueden fabricar en otros lugares del mundo. Y nosotros vamos eligiendo. Me encanta trabajar a ver, tengo amigos, son amigos mis proveedores. Llevo muchos años trabajando en esto, ¿no? Y eso hace que uno estrecha relaciones con la gente con la que trabaja. Y compartimos la problemática. Y ellos no se quejan, che, ¿qué es lo que ocurre? Ahora sí, los impuestos a las ventas en la Argentina son delirantes. Y los impuestos al sí, son delirantes, pero también estamos protegidos. Nosotros pagamos un 20% de impuesto por traer mercadería. Los europeos no pagan un 20%, ¿eh? Los europeos pagan un 5%, pagan un 6%, sobre algunas cosas no pagan nada. Al igual los americanos. Trump subió los impuestos, pero los subió a la mitad de lo que están hoy los impuestos en Argentina. Del orden de los impuestos que tiene Chile. No es que nosotros no estamos protegidos. Si hablamos de Shane, no compro en Shane, o si hablamos de cualquier cosa que se traiga, creo que deberían tener cargas impositivas a las compras similares a las que tenemos nosotros, ¿no? Eso
sería un principio de equidad frente a quienes están vendiendo, sea online o en tiendas físicas hoy en Argentina. Claro, porque además vos decís, esta es mi mirada y puedo estar pifiada porque yo no sé nada de industria textil y aprendo de ustedes, pero cuando la preocupación es sobre los argentinos, los habitantes argentinos, también está el empleo. Bien, las cifras de empleo que yo escuché en este programa son de toda la cadena, son en toda la cadena, no son empleados textiles, porque acá hay que diferenciar los que hacen hilado, los que hacen tejido, los que hacen indumentaria y los que la venden, o los que la vendemos. Con lo cual, en toda la cadena puede ser que existan esa cantidad de empleos. Supongo que muchos de esos empleos son informales, supongo, no lo sé. Yo con los que trabajo no son informales. Y es cierto que a veces no, siempre, los cambios de rumbo, los cambios de políticas, yo creo en, Adam Smith, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, habló sobre la división internacional del trabajo. Eso es que un país tiene productividad haciendo algo, otro país tiene mayor productividad haciendo otra cosa. Bueno, lo lógico no es que los dos países produzcan lo mismo, sino que un país produzca una cosa, otro país produzca otra. Y de esa manera, los habitantes de ambos países se van a beneficiar porque los precios de ambos productos van a ser más baratos para ambos. Esto, en vez de 2, llévalo a miles de productos y vamos a encontrar en qué Argentina puede ser más productivo o más eficiente. Por supuesto, los impuestos atentan contra la productividad argentina para que se beneficie ¿quién? El consumidor argentino. Lo que te iba a decir que es cierto es que la traslación de empleo de un sector a otro es lenta, no es rápida, y hay un sufrimiento en el medio. Claro, se puede hacer con sensibilidad, algo así. Con sensibilidad y con una transición, y hay que ver cómo se transita ese camino en el cual se van yendo trabajadores de un sector porque hay otro sector que es productivo, que es eficiente, que es más eficiente. Y esto se da porque se da por un tema, a veces es un tema de escala, a veces es un tema de la... En Argentina tenemos una grave falla que son nuestros puertos. Nosotros no tenemos puertos a aguas profundas, lo que encarece muchísimo el tráfico internacional de Argentina. Sobre todo de lo que exportamos. Es muy caro para el argentino traer hay que dragar, bueno, uno lee en el diario lo que está ocurriendo con los dragados, y esto no se solucionó en los últimos 50 años, no es una cosa nueva. Y esa traslación de empleos, bueno, tiene que ocurrir. Habrá que, en otros países del mundo, claro, en Francia es muy fácil mudarse de una ciudad a otra, a lo mejor la tenés a 100, 200 kilómetros. En Estados Unidos es un poco más grande, como nosotros. Pero a nosotros nos cuesta mucho, sobre todo a los porteños, mudarnos de Buenos Aires diciendo, che, ¿hoy qué está ocurriendo? Y en Neuquén está ocurriendo, Vaca Muerta explota y hay muchos empleos y se paga muy bien. Bueno, ¿quiénes son los que se fueron a Vaca Muerta? Yo no conozco ninguno, pero va a empezar a ir el trabajo y para esos lados. Que Dios atienda en Neuquén también. Ojalá, Sí. que atienda en todos lados. Bueno, tenemos que ir cerrando. A todos los invitados, al igual que a vos, me encanta escucharlos, que vengan acá y sobre todo me interesaría seguirlos escuchando, pero tenemos una cuestión de tiempo de la televisión, así que volverás si es que vos tenés ganas de volver. Pero si tenés que cerrar, y lo más breve, apelo a tu brevedad, si pueden tener lugar las otras dos diseñadoras que vienen. ¿Qué es lo que vos pedirías como empresario de la industria textil hoy para que mejore la situación en la industria? No, yo no pediría nada. A mí no me gusta pedir, a mí me gusta ofrecer. No pediría nada. Me parece que si le tuviera que decir al gobierno qué tiene que hacer, y bueno, no soy Caputo, no manejo los números que maneja Caputo, pero lo que diría es que vayamos a una transición en la cual los impuestos sean más bajos. Hay un tema, el impuesto más distorsivo que hay para la gente es el IVA, y el impuesto más caro en Argentina son los ingresos brutos. Ambos atentan contra el consumidor. Total. Y contra el consumidor de más bajos ingresos. Total. Porque el consumidor de más bajos ingresos consume el 100% de su salario. Eso implica que pagó impuestos sobre el 100% de su salario. Pagó el IVA, pagó el 21% del IVA o el 17,5% si fuera
la recíproca, pagó en la cadena, si hubiera cadena, el 5% de ingresos brutos en cada uno, pagó el impuesto al débito, pagó impuestos que son ridículos. Entonces, el tipo que de repente gana 20 millones de pesos, no consume los 20 millones de pesos. Por ahí consume 7 millones de pesos. Pagó impuestos por 7 millones de pesos en lugar de haber pagado por 20. Con lo cual, el IVA es un impuesto los impuestos a las ventas son impuestos muy distorsivos que le pegan de lleno a la clase más baja, a la gente con menos ingresos, jubilados, por ejemplo. Entonces, eso habría que solucionarlo ya, de alguna manera, inmediatamente. También es cierto que son impuestos de muy fácil recaudación y por eso se fueron poniendo a lo largo de la historia. Son impuestos mucho más fáciles de recaudar y de calcular que el impuesto a las ganancias, que sería lo más equitativo. Qué interesante escucharte. Ojalá vuelvas. Mariano, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Y estamos con Luján Lulú Hider, que es la diseñadora y la dueña de la marca Hider, que es muy hermosa y además es muy interesante lo que hacen y el concepto de la marca Hider. Bienvenida, Lulú, a Transición 2030. Cata. Gracias. Tengo una curiosidad, tenemos poco tiempo, pero tengo una curiosidad de cómo se unen en tu vida la biología, el ser una diseñadora y además de todo eso el derecho. Bien, para mí es muy fácil porque nací en la Patagonia, ahí estudié una tecnicatura en biología marina y laboratorio, trabajé en un laboratorio, migré a Buenos Aires, estudié Derecho porque quienes vivimos en la Patagonia, crecimos en la Patagonia, tenemos una afinidad con la naturaleza muy profunda y Caleta Olivia fundamentalmente, que es ciudad costera, petrolera, pesquera, un poco también ganadera, sufrió esos desequilibrios o esas consecuencias de los desequilibrios de poner el foco en la producción de ciertas industrias y no en el ecosistema social que habita, donde se explotan esas industrias. Entonces, bueno, viajé a Buenos Aires, estudié abogacía, derecho corporativo, en el camino me fui profesionalizando, trabajé en gestión de residuos sólidos urbanos y ahí hice una especialización en gestión de proyectos ambientales, conocí todo el mapa de gestión de residuos de la ciudad de Buenos Aires y del AMBA y entendí cabalmente qué era lo que estaba pasando y a partir de ahí dije, bueno, en algún momento cuando decida no ser abogada, arrancaré con un proyecto. Y así nació Hider. ¿Cómo nació? Nació en casa, yo caminaba a 11, en 11 hay subsuelos, los subsuelos tienen los rollos de tela donde, bueno, a veces se almacenan y demás y tienen problemas de almacenamiento porque los toca la humedad, se llenan de hongos, bla, bla, bla. Yo tenía conocimiento químico y de laboratorio curando telas. Sabías un montón de cosas. Claro, entonces era como, me pasó eso, ¿no? Era como encontrar algo para hacer donde yo pudiera poner todo mi conocimiento, porque bastante ecléctico, fractal, ¿qué hago con todo esto que sé? Bueno, y empezó con telas, empezó como un proyecto de investigación más del tipo personal, no profesional, no sabía dónde iba a terminar. Así estuve curando telas con hongos y en mal estado 6 meses, saqué una colección de 54 conjuntos absolutamente insostenible económicamente y dije, esto no va por acá. Vengo de una familia de artesanos, costureros. Nosotros desde chicos bordábamos trajes, sí, hay mucho del tango, hay mucho del folclore, hay mucho de la cuestión del hacer con las manos. Y bueno, nada, vengo de familia costurera y toda la vida cosí. Jamás pensé que me iba a dedicar a esto. O sea, jamás. Yo pensé que iba a ser la jefa corporativa, a lo sumo de alguna empresa textil, pero no esto. Y ahora, ¿cómo llegaste a las revistas de moda más conocidas, al Buenos Aires Fashion Week, a ser una marca que es conocida, respetada y linda? De ese sótano con los rollos de tela. Sí, yo creo que el punto a favor, modestia aparte, fue que empecé a trabajar la moda no como la venían trabajando o como se suele trabajar esto del concepto lineal o la lógica lineal de producción, de buscar nuevos insumos y demás, sino de trabajar con lo que ya tenemos. Y eso viene mucho de la herencia italiana de todas las familias argentinas, ¿no? Que la prenda que heredás, cómo la recuperás, cómo la usás. El pantalón que tengo puesto era de mi papá, la camisa la camisa que tengo puesta era de alguno de mis hermanos. Es decir, nace sustentable la idea de Hider. Nace desde la hipótesis de, en realidad, de la afirmación que todos conocemos. Si la prenda más sostenible que tenés es en la que está en tu guardarropa, ¿para qué te comprarías algo más? Más sostenible que eso es
la prenda que heredaste. Entonces, a partir de ahí empezamos a crear, se empezó a amasar lo que hoy es Heather, ¿no? Arrancó con piezas de postconsumo en estados deplorables, la reconfiguramos, la revalorizamos, la restauramos. Por ejemplo? Para dar un ejemplo a alguien que está ahí, agarrabas por ejemplo, un pantalón. Desde cosas de familia hasta el Ejército de Salvación, o vintage, o donaciones, o remates. En Buenos Aires hay un montón de alternativas para conseguir este tipo de productos, de bienes de postconsumo, de muy buena calidad, que cualquier emprendedor podría hacerse fácilmente si quisiera empezar un proyecto como este. Heather no nace como una marca que busca acaparar el mercado, sino encontrar una solución. El fuerte de Heather es la solución que crea. Es un sistema de diseño regenerativo que mapea estos lugares, estos focos de donde uno puede sacar esta materia prima y organiza el proceso. Recuperación, restauración, revalorización y personalización. Y a través de esos, que son distintos protocolos, porque esta es otra realidad, si uno quiere brindar una solución sostenible, lo tiene que hacer de forma situada. No todo se resuelve de la misma manera, entonces se creó este protocolo. El punto de equilibrio es la restauración. Cuando vos restaurás una prenda, no necesitas más nada. Mucho más si esa prenda viene heredada. Cuando vos restaurás una pieza heredada, ¿qué más necesitas? Como decía Benito, la camisa, o no sé, el blazer de tu papá o de tu abuelo. Entonces, bien, trabajamos desde ese lugar, ¿no? Desde la revinculación, desde la resonancia, y sumado a esto, adaptamos todo este procedimiento o este proceso o método a tecnología. Todas nuestras piezas de sastrería tienen un chip de NFC, donde nosotros traqueamos la trazabilidad y la historia de la prenda. ¡Qué bueno! Es esa es una de las fallas que yo encontré no en la comunicación, sino en la forma de gestionar la sostenibilidad en la indumentaria, que de alguna manera ayuda a combatir esta falta de credibilidad que sufren las marcas que realmente trabajan con muy buenas intenciones, pero no tienen herramientas para quizás ponerlo más a la mano del consumidor. Entonces, bien, es una moneda, es un botón, lo cosés y adentro pasás el teléfono y tenés toda la información de la historia de la prenda. Qué bueno. En esta línea también desarrollamos distintas corrientes de producto o líneas de producto. Tenemos la sastrería de postconsumo, que es el stock de archivo de Heather, que son estas piezas que nosotros adquirimos en remates en la ciudad de Buenos Aires. En Avenida Libertador hay muy buenos remates de sastrería, de la mejor sastrería que te puedas imaginar, porque estamos hablando de piezas de 40, 30 años con unas lanas que hoy muy difícil, seguramente en yeso, no sé si en otras marcas más. Después tenemos otra línea de producto que se llama Archivo Emocional, que es la más linda de todas, que invita al consumidor, a quien nosotros llamamos agentes de cambio, a traer la pieza de un familiar y atravesamos todo un proceso de revinculación histórica emocional con la pieza y se llevan una pieza reeditada de un familiar con este chip, traquea y demás. Algo interesante que tiene también nuestra forma de trabajar la sastrería es que todos los cambios que hacemos físicos son reversibles. Entonces, de esta forma, si vos en 6 meses, 1 año, 2, te cansás de la prenda que tenés o tu cuerpo cambia, podés volver, no comprarte una pieza nueva y la reacomodamos a la silueta o a tus necesidades o a tus gustos de ese momento. Entonces no necesitas comprar algo nuevo, no necesitas seguir consumiendo, sino revincularte mejor con lo que ya tenés. Lulú, ¿dónde puede comprar la gente que te está escuchando por primera vez la ropa o acercarse con una prenda? De preferencia, yo siempre recomiendo la cita personalizada, que es 1 hora, tomamos un café, me conocen, los conozco, y trabajamos de verdad en lo que quieren, en una pieza que es única, exclusiva para esa persona. Y si no pueden, ahora estamos lanzando la web, es www.hard.ar y redes sociales, igual, hard.arg. Por ahora están en Argentina. Por ahora estamos en Argentina, nos han invitado a participar en algunos pop-up de Milán y de París, pero paso a paso. Piano a piano, sí. La verdad es requete contra interesante lo que hacen y ni hablar en este programa Transición 2030 en contexto de cambio climático, escuchar que estén tan comprometidos con cuidarnos a todos. Sí. Así que me parece gracias. que lo más importante de todo esto es que
los argentinos tenemos algo que es una constante forever, crisis. Crisis es oportunidad. La crisis es una herramienta para encontrar soluciones. Tenemos que mirar un poquito más, tenemos con qué, no hay que comprar ropa fuera usada, tenemos mucha ropa usada acá para revalorizar y crear negocio con eso. O sea, existe la posibilidad, se puede hacer bien y bueno, proyectos como HIDER comparten ese conocimiento también para que otros puedan hacer lo mismo. Así que eso era para cerrar. Felicitaciones, Lulu. Gracias. Gracias por venir. Y ya estamos con Flor Dacal, nuestra última invitada de este programa tan hermoso que estamos haciendo. Ella es la diseñadora y la dueña de la marca Dacal. Gracias por venir, Flor. Bueno, muchas gracias por la invitación, por darnos el espacio. Primera vez que venís, así que me gusta preguntarte, como al resto de los invitados, que cuentes un poco cómo nace la marca Dacal, qué es la marca Dacal. Bueno, es un proyecto colaborativo en el que además de hacer ropa, tenemos también talleres y proyectos especiales que son colaboraciones con distintas empresas, organizaciones públicas, privadas, del tercer sector. Yo de alguna manera digo que la ropa es como una excusa, que es lo que guía todo, es lo más concreto, pero sí tratamos de la cultura del vestir, de poder justamente recuperar ese vínculo que tenemos con la ropa, que estamos todo el día vestidos todos y está siempre entre nosotros y bueno, poder pensarlo de una manera que sea en un sentido de bienestar con nosotros, con los demás, con el planeta, buscando alguna solución a todo esto que ya describieron, que es el estado en el que estamos actualmente. Me imagino que debe haber mucha diferencia entre cómo se produce la ropa de Dacal con una marca de fast fashion. ¿Qué contarías como principales diferencias? Bueno, la escala es algo clave. Nosotras en cuanto a ropa tenemos básicamente dos líneas que son una en la que recuperamos textiles vintage de industria argentina. Todo esto que se contaba de la industria que hemos tenido y cómo las distintas crisis han roto esos eslabones son lo que nosotras vamos a recuperar. Así es que conseguimos este tipo de telas sastreras de los años 70 a los años 90, cuando todavía había una industria textil donde se tejía lana, de una calidad impecable porque sigue en un estado bueno, que es muy placentero de vestir y muy lindo de trabajar y que está bueno compartir y poder justamente recuperar y revalorar y que también tiene que ver con nuestra memoria. Y después hay otra línea en la que directamente trabajamos con trajes, con piezas de sastrería, que rediseñamos, ajustamos a medida de cada persona, eso sí es uno a uno, lo otro digamos que es una línea que vendemos online, que está disponible, un poco más accesible, porque entendemos que quizás no todas las personas se toman el tiempo o el trabajo de hacer una prenda más a medida, pero lo proponemos también como una búsqueda de un estilo personal, como algo que te conecta con lo que tenés puesto todo el día, muchas veces también son prendas heredadas, o que uno se va apropiando también con el tiempo y que, bueno, hacen a la identidad propia. ¿Y por qué a vos te interesa generar el bien con la marca? Que no es solamente una marca que quiere ganar dinero a cualquier costo. La verdad porque me gusta muchísimo lo que hago, disfruto vestir gente y enseñar a coser y dar como esa herramienta de autonomía, poder acompañar a las personas que se acercan a hacerse una prenda con nosotras en esa búsqueda de sí mismas y de pensarse cómo viven, qué hacen y cómo quieren manejarse con su cuerpo. Es como algo que parece como muy primario, pero bueno, también habitamos así. Y yo encuentro mucha satisfacción y mucho amor, mucho cariño y una comunidad muy hermosa en esto que hago, sobre todo con los talleres, en esto de poder transmitir el oficio, también cuando voy a recuperar los remanentes de sastrerías o de tiendas antiguas, donde aprendo constantemente de las personas que por circunstancias muchas veces muy lamentables están dejando el trabajo de su vida. Entonces, bueno, recuperar no solo lo que es el oficio de cómo se hacen las cosas, sino también esos relatos, esas historias que son parte de nuestra cultura. ¿Te preocupa la crisis climática? Sí, por eso empecé con esta marca hace 12 años. Me acuerdo que en ese momento me preguntaban por qué reciclábamos. Claro, porque ahí no se hablaba tanto, o sea, hoy ya está en la agenda masiva, digamos, pero antes no.
Sí, eso es de lo que me agarró como para decir, bueno, estamos mejor posicionados en ese sentido, ya hay una conciencia, no es algo como en su momento se decía, es una tendencia ser sustentable. Creo que es la manera en la que, nada, lo hago de forma responsable y también poder de esta forma, a través de mi trabajo, del ejemplo, de los años de sostener la marca y de haber sistematizado también esta forma de reciclar, poder ofrecer soluciones, poder realmente no solo decir, bueno, estamos en una situación muy compleja, sino decir, bueno, a ver, acá hay posibilidades dentro de lo que a mí también las habilidades que yo tengo, el recorrido, por el hecho de estar también en Buenos Aires, como el contexto que me rodea, lo que yo puedo ofrecer como una solución para hacer en otro sentido y bueno, como llegamos quizás de esta manera, poquito a poco, a este estado de situación en el que estamos haciendo un montón de ropa, extrayendo recursos comunes que son limitados y después tirándola a la basura muchas veces casi sin usarla, que es cuando uno lo piensa así, dice, pero qué ridículo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Descartable, pues es algo que te pones y te sacás y ya está y gastaste plata encima. Claro, pero se gastan sobre todo recursos que no vamos a recuperar cuando quizás con eso mismo podríamos estar haciendo prendas que realmente queremos usar, queremos que estén con nosotros mucho tiempo. Coincidís claramente, porque entiendo que es la esencia de tu marca, con Benito, de que se ha trastocado el valor de cada cosa que uno compra, ¿no? Sí, por eso es que justamente... O consume. Sí, y yo digo como que hasta lo habitamos, porque es la ropa que nos ponemos, es como en donde estamos, ¿no? Me parece buenísimo que Benito ya lo haya mencionado también, porque por eso justamente siempre estuvo presente la educación en nuestra marca, más allá de hacer ropa, podés aprender a hacerla, compartimos eso, y bueno, y también a través de colaboraciones hacemos que esa ética se pueda también trasladar a otras áreas que bueno, que son así, más de la educación, de la cultura, del arte. Por eso nuestra marca quizás está dentro de la moda, pero también toca otras disciplinas y busca hacer comunidad a partir de eso. Vos sos profesora, de hecho, Flor. Sí. Enseño. Este año estuve en el Centro Cultural Recoleta dando talleres de reciclaje y el año que viene voy a estar en la Escuela de Oficios del Teatro San Martín. Qué lindo. Así que sí, disfruto muchísimo enseñar. Y como último, apelo a tu brevedad porque se nos va el programa, lamentablemente, pero ¿cómo sentís vos que hoy está la industria textil? Que es un poco como con lo que empezamos con Priscila. Escuché distintas miradas, porque todos son distintos y vienen de distintos lugares y piensan cosas distintas, pero algún hilo conductor había de que no es el mejor momento. ¿Vos ves algo de eso? Sí, coincido en que estamos en una crisis y localmente en una crisis mucho más profunda que en otros momentos. Soy por naturaleza optimista y quiero creer que esta crisis también va a traer justamente la búsqueda de nuevas soluciones y de empezar a pensarnos y a accionar, realmente accionar porque ya no hay más tiempo, en otro sentido, en que justamente no decidamos cómo vestirnos una noche de insomnio con el celular, sino que sea realmente una decisión de conocer a la persona que te está haciendo la ropa, de elegir y pensar qué quieres usar, que trae bienestar para todos. Ser de la manera en la que sos vos como diseñadora y como empresaria, ¿da trabajo? Bueno, tengo una manera de resolverlo de forma colaborativa. Somos un grupo de mujeres artistas de la comunidad LGBTQ+. Y el otro día le decía a alguien que somos como una especie de equipo inestable, porque encontramos una manera muy flexible de movernos en el que cada uno también tiene otros proyectos y otros equipos y nos enriquecemos. Y entonces ¿Es en equipo? Es en equipo. Hablo medio en plural y a veces parece ridículo porque soy como la cara visible, pero somos un equipo. Y bueno, esa creo que es como la manera de construir y en mi experiencia y en mi caso particular, que es muy particular la marca que tengo, se da de esa manera y bueno, es más como un colectivo en el que todos también colaboramos. Qué interesante escucharte, conocerte acá en este programa. Gracias, Flor, por venir acá. Esperemos que vuelvas. En algún momento me encantaría, nos encantaría a todos los que hacemos Transición 2030, ir a cada uno de los lugares donde producen todos ustedes, los diseñadores que han venido de la ropa, porque es súper original,
Yo no tenía la menor idea, seguramente muchos de nuestros televidentes se están enterando y conociendo que hay otras maneras de ser diseñador, de ser empresario, así que gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, los esperamos en nuestro estudio. ¿En qué redes o en dirección los pueden encontrar? Sí, tenemos nuestra reciente nueva página web donde pueden también comprar online para ofrecer esa opción, es dacal.ar. Y si no estamos en San Cristóbal, nos pueden escribir, coordinamos una cita y conversamos. Gracias, Flor. Bueno, gracias a ustedes. ¡Wow! ¡Qué lindo programa! Escuchamos cosas completamente diferentes. No sé ustedes, pero acá en Transición 2030 nos enteramos otras maneras de ser empresarios. En este caso, de la industria textil, que son muy lindas, que son muy amorosas y que además, que tiene que ver con este programa, cuidan el lugar donde habitamos, a las comunidades y por supuesto a los recursos que son limitados y estamos en emergencia climática. Que estén muy bien, nos vemos el próximo domingo.